Auspicia No Mires para Otro Lado, SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos al mediodía, estamos en la M740 Radio Rebelde. Es la hora y el momento de inicio de una nueva emisión de No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci. Venimos del programa del Torpicone. Si saliste del laberinto, ahora llegó el momento en que no tenés que mirar para otro lado, quedarte con nosotros ahí del otro lado. Y para abrir el programa quiero hablarte hoy del tema de la incertidumbre, que es una palabra que transita los medios permanentemente en este contexto de la pandemia que nos toca vivir tan dramáticamente, ¿no? Porque la incertidumbre es alude a una situación de desconocimiento que se tiene acerca de lo que va a suceder en el futuro. El futuro es la clave que nos tiene angustiados. No sabemos cómo va a ser ese futuro. Y esto es algo que sucede habitualmente todos los días. La vida nos genera incertidumbre. Lo que pasa es que nosotros lo ponemos entre paréntesis. Nos generamos una ilusión de eternidad y nos levantamos cada día, y es buenísimo que eso suceda, como si fuera el primero de la vida. Pero la vida es finita. El futuro está plagado de incertidumbre. Si vos mirás las estadísticas, por ejemplo, del año pasado, de mortalidad en la Argentina, mueren más de 18 personas por día, que seguramente se levantan con la expectativa de futuro, pero esa vida se troncha. Son 545 personas por mes, 6.600 personas por año mueren en la Argentina. Pero esa ilusión de eternidad que nos hacemos es lo que nos permite llegar adelante. Cuando hay algo que nos rompe el espejo de esa ilusión que nos forjamos cada mañana, como puede ser una guerra, como puede ser la pandemia, se nos pone en cuestión y esa incertidumbre pasa al primer plano. Tenemos incertidumbre por la vida misma. Frente a esa incertidumbre hay respuestas completamente diferentes. Y hay incertidumbres diferentes. Porque una cosa es la incertidumbre de aquellos que están colgados del pincel en esta sociedad, que están en el borde y situados en la marginalidad. Y están más acostumbrados a convivir con la incertidumbre, pero ellos padecen una incertidumbre que es la del día a día, la incertidumbre de mañana, de cómo voy a sobrevivir hoy para poder estar mañana. Y hay otros que tenemos otras posibilidades, tenemos otras incertidumbres que se proyectan más hacia el futuro. Y en esas incertidumbres que se proyectan más hacia el futuro, que nos sitúan en este presente complicado que nos toca vivir, hay distintas actitudes. Hay distintas actitudes que están movidas por la ideología, que están movidas por la actitud que tenés frente a la sociedad en que vivimos, que son distintas si vos sos un tipo solidario que pensás que el otro es la razón de tu vida, y otra es la actitud que tienen aquellos que piensan en individualismo absoluto, que ellos son lo único que vale la pena prestar atención. Te digo esto porque la verdad que me conmovió ver el fin de semana esa convocatoria, esa movilización que se hizo alrededor del obelisco de los anticuarentena. Porque frente a la incertidumbre existencial del futuro, algunos pensamos en la sociedad, nos toque vivirla o no, que vaya a suceder después de que esto pase. Y hay otros que piensan desde cierta comodidad en lo que les va a pasar en este día. No son los otros aquellos que tienen que pelear, que generalmente son los que están dedicados a las actividades que mantienen vivo y circulando y dinámico este sistema, que la están pasando mal, que viven en los barrios populares. Son otros que pertenecen a otros sectores sociales, que pertenecen de la clase media para arriba, de la clase media baja para arriba. Esos tipos a los que pertenecen los que se reunieron el fin de semana ahí frente al obelisco,
tienen distinto pelaje. Los une en términos generales una ideología, claramente una ideología. Básicamente son antiperonistas. Los une una actitud frente a la vida, fundamentalmente son individualistas. Pero dentro de ellos hay de distintos tipos. Vos podías escuchar, la verdad que me provocaba dolor escucharlos, tipos que honestamente la están pasando mal perteneciendo a un sector social de clase media, artesanos, tipos que viven del día a día, de las changas, que podían terminar la cuarentena con cierta razonabilidad para poder trabajar, para poder sobrevivir. Había otros que pensaban distinto, que tienen una idea distinta del mundo, de la realidad, de la cotidianeidad, con los que probablemente se pudiera discutir con ellos. Creo que no vale la pena porque nos separa una distancia tan abismal que sería un diálogo verdaderamente entre sordos. Pero más allá de este pequeño grupo que se manifestaba y que tenía esta idea, había otras personas metidas en esto. Había otras personas en esto. Había tipos que alguien definió muy bien, que ya no eran tipos que pensaban distinto, porque yo creo que hay tipos que directamente no piensan, y que fueron bien definidos como una especie de lumpenaje psiquiátrico, que estaban convocados en ese lugar con ideas completamente absurdas, haciendo de perejiles, sirviendo a los intereses de otros sin darse cuenta, teniendo protagonismo para servir a la idea de otros tipos que están detrás y que no se muestran y que no estaban ahí en la plaza con ellos. Algunos le dicen idiotas útiles, a otros le dicen simplemente idiotas, tipos que sirven desde una postura, desde una expresión, a los intereses de aquellos que ven cuestionados sus privilegios en esta sociedad, o de otros que más miserablemente quieren politizar esta realidad, que quieren sacar ventaja política, que quieren desgastar al gobierno. El viejo truco, los medios políticos sin futuro, que mueven y movilizan a gente, algunos con buena intención, otros no tanto, algunos que van caminando por su cuenta y otros que circulan tocando bocinas de coches cuando salen de los countries y de coches muy, muy modernos, que están sirviendo a un proyecto de minorías. Los que están detrás de ese proyecto de minorías, individualistas, antisolidarios, que convocan a romper una cuarentena que está salvando vidas, que son, por ejemplo, esos 300 tipos que se la dan no sé de qué conocimiento, que largaron esa carta de la infectadura, que están alimentando el odio en la sociedad, mezclando las necesidades de algunos, las carencias psiquiátricas de otros, con sus proyectos políticos, con su miserabilidad individual, porque su único objeto es tratar de golpear al gobierno y desgastar al gobierno que está llevando adelante una tarea extraordinaria. De desgastarlo porque ellos están jugando en su incertidumbre al futuro, incertidumbre de ellos que será permanente. Porque esos tipos no tienen más lugar en esta sociedad que tenemos que construir a partir de esta experiencia. Esos políticos, esos medios, pagos, mercenarios, de tipos que los sostienen para avanzar, como decían algunos, que me pareció de un espanto tan impresionante, cuando se les preguntaba si ellos querían vivir una realidad como la de Brasil o la de Estados Unidos, y decían que sí, que querían eso, que querían 100.000 muertos. Claro, seguramente en su individualismo resultaba imposible entender que parte de esos 100.000 muertos, de esos 50.000 muertos, de los que fueren, podían estar ellos. Ese individualismo absurdo, ridículo, impulsado y sostenido por intereses económicos y por intereses políticos. Que esto nos quede claro, porque solamente teniendo en claro con quiénes tenemos interlocución, quiénes son los protagonistas, vamos a poder construir un futuro diferente. Lo que no podemos permitir, en nombre de los que
se vanagloriaban hablando del artículo 14 de la Constitución Nacional, que no leyeron nunca y practican bastante menos, es que la libertad de expresión, de decir lo que vos pensás, no es infinita. La libertad de expresión no es infinita. Y se rescató en muchos medios, me tomé el trabajo de buscarlo en internet, un discurso que pronunció, mira vos, te voy a citar a Angela Merkel, una política conservadora que está quizás en la antípoda de mis posturas personales, que dijo antes de que empezara el COVID, porque ese discurso es de noviembre del 2019, que la libertad de expresión tiene sus límites. Que la libertad de expresión tiene sus límites, y esos límites comienzan cuando se propaga el odio. Basta de propagar el odio, basta de darle espacios a los que sobre el odio, fomentando el individualismo, se desinteresan de la vida de las mayorías. La libertad de expresión no es para propagar el odio, porque ahí se terminó. Ese es el límite. Eso es lo que tenemos que entender como sociedad si queremos construir una sociedad diferente a las que nos proponen esos bárbaros para los cuales no habrá un futuro. Yo soy Oscar Castellucci, esto es No mires para otro lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci, que cada lunes al mediodía y repitiéndose a las 20 hacemos con Oscar Merlo. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Con la colaboración de la producción de Ana Herrera y de Paula Escuasi, somos los que hacemos No mires para otro lado. Y si hablamos de los anticuarentena, Merlo, te propongo que escuchemos, y le propongo a nuestros oyentes, que escuchemos un tema que ha aparecido hace bastante poquito y que se refiere a ellos y que comparto plenamente. Vamos al tema musical. Ser de River me es indiferente, pues prefiero ser antigostero, anticuervo, antes que quemero, no de Racing, anti-independiente. Yo soy anti-cuarentena, y ante todo lo que sea. Yo soy anti-cuarentena, anticonstitucional es que prohíban irme afuera. Quiero libertad en mi Argentina para transitar por cualquier lado y prender el fuego del asado junto a los tanques de gasolina. Quiero andar a 1000 de contramano por cualquier carril de la autopista, y a pesar de ser antiestatista, si rompo algo que pague el Estado. Yo soy anti-cuarentena, antipapa y anti los que lo veneran. Yo soy anti-cuarentena, y me cuido con lo que los burros por la tele recomiendan. Por supuesto soy antivacuna, antiquísimo, terraplanista, antimédicos y anestesista, sobre todo si vienen de Cuba. Yo soy anticomunista, antipueblo y antes antiperonista. Yo soy anticuarentena, antipatria y anti todo lo que sea. Como antídoto contra los hurtos, llamarme una negra y larga lista para darle a quien borre del mundo a esas lacras bolches socialistas. En política nunca me meto, odio a los que luchan y militan. Hablo de apartheid, tortura y gueto, y hago pop con negros y semitas. Yo soy nazi, pero bien no lo sabía. Es re fácil, ni siquiera es culpa mía, porque yo soy anti-cuarentena, antipatria y anti todo lo que sea. Yo anduve siempre en
sin amores que me van a hablar a mí de amor. Lo antinatural me da temblores. La señora debe amar de su señor. Yo soy anti cuarentena, anti LGTB, digamos puto y tortilleras. Yo soy anti cuarentena, anti amores y anti todos los que se quieran. Yo soy anti todo, soy anti-estatista, anti-Boca, anti-River, anti-el verde excursionista, anti-Papa, anti-catrista, anti-Galileo, soy terraplanista, anti-tronos, anti-troncos, antipático, antiséptico, antimonio, antipástico, antirrábico, anti-ayer, cualquier anti me define y también me identifica. Yo soy anti-kirchnerista por si no lo supo ver. Yo soy anti-cuarentena, anti todo lo que sea. Yo soy anti cuarentena y anti todo lo que sea. Y de nuevo estamos en el aire, era la voz de Ignacio Copani, el tema de los anti-cuarentena, y ya estamos en contacto con la primera entrevista que vamos a hacer en el programa de hoy con el doctor Cristian Santamaría, pero antes te decimos que este programa lo podemos hacer porque tenemos auspicios. No mires para otro lado, lo auspicia el SUTEP. Todavía tengo en mente cambiar algo. La diversión y la noche pueden ser más seguras, con trabajadores en blanco, capacitados en su labor, dentro de su convenio colectivo y con su obra social. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina. Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, luego escuchar nuestro auspicio de SUTEP y decirte que este programa, además de por el apoyo de SUTEP, sale al aire porque tenemos un operador maravilloso que hace magias, que es Carlos Dimare. Me olvidé de mencionarlo cuando hice la presentación del programa. Y ahora sí vamos a nuestra primera entrevista. Ya estamos en contacto con el doctor Cristian Santamaría. Él es médico clínico internista del Hospital Piñero. El Hospital de Agudos, Parmenio Piñero, está ubicado en el área de influencia, en la zona de Flores, Pompeya, en el área de influencia de la 1114, y nuestra charla con él va a girar un poco en torno a la experiencia de los que están en una primera línea en esta lucha, este combate contra la pandemia, en el corazón de su sede, ¿no? El barrio de Flores es uno de los que tiene mayor cantidad de infectados en este momento. De esto queríamos charlar con él, de su experiencia como médico en el Piñero. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado. Te saluda, Oscar Castellucci y Oscar Merlo. Estamos aquí para charlar con vos. Muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, Oscar. Un placer. Bueno, le decía a nuestros oyentes, ¿no?, que en tu tarea de médico trabajás ahí en el Piñero, en la zona de Flores. Estás cerquita de la 1114. Flores es uno de los... Avenida Varela del 1300. 1300. Exactamente. ¿Cómo está en este momento funcionando el hospital? ¿Cuál es tu mirada de esto que nos está sucediendo desde tu lugar de trabajo cotidiano, que es el hospital? Yo creo que mi trabajo me desempeño como titular de guardia. Obviamente llegó la situación que esperábamos, ¿no? Que veíamos que sucedía en Europa, Estados Unidos, cómo fue descendiendo, independientemente de las decisiones gubernamentales de cada país. ¿Y cómo está en este momento la zona, el hospital, en su relación? Escuchamos. Oscar, sí, perdón. Claro, estamos hablando de un hospital donde tenemos una zona vulnerable, tanto como el Hospital Rivadavia, con otra zona vulnerable, pero también van apareciendo focos en otros lugares que no son tan nombrados, ¿no? Pero sí, bueno, la mayor cantidad de contagios está en Capital Federal,
es un lugar de donde entra, sale personas, por eso se encargan los gobernadores de manejar eso, porque a medida que el virus vaya a ver, como migrando, se puede decir, puede entrar a otros barrios y nadie quiere que suceda eso, obviamente. Por ejemplo, en Palermo está un poquito más alto que en Flores, pero bueno, al otro día, eso es lo que tiene una pandemia, ¿no? Que cotidianamente y minuto a minuto va cambiando. Todo a veces es mucha incertidumbre porque no tenemos un tratamiento efectivo. Pero bueno, quizás de eso es lo que menos quiero hablar. Lo que sí es que el hospital también va gente de muchos otros lugares, no es solamente gente de Flores. La guardia, hoy todo paciente que ingresa se toma como para proteger el profesional médico de salud, enfermería, camilleros, bueno, no me quiero nombrar ninguno, pero de todos los que movemos el hospital estamos expuestos, usamos protección. Se armó un lugar para descentralizar la guardia que funciona muy bien. Hay pacientes internados, hay 3 salas, después está terapia intensiva y terapia intermedia. Los internados no te puedo dar la data porque corresponde a las autoridades superiores, pero Oscar, sí, realmente de acá aproximadamente yo creo que un mes y hasta diría un mes y medio vamos a estar en todo el ascenso de la curva. La sociedad tiene que hacer bien las cosas para que esto no haya un rebrote. También creo que este virus no es que viene por el invierno, porque vos imaginate que lo está sufriendo Brasil, Costa Rica, que son climas casi tropicales. Por lo tanto, en el verano no creo que desaparezca. Quizás haya pequeños foquitos o algunos contagios, pero bueno, no te olvides que este crecimiento del virus es exponencial. Un día tenés 3, al otro día tenés 9 y después al otro día tenés 20, por 3, 20. 18, 27 cuadros, ¿comprendés, Oscar? Entonces, por lo tanto, Sí. es muy difícil. Cristian. Día a día, sí. Sí, Cristian Merlo te habla, ¿cómo te va? Encantado. Recién decía que la gente tiene que cuidarse o algo por el estilo, digamos, vinculado a la cuestión del aislamiento, ¿no? Desde tu mirada, de tu experiencia, pues la guardia, obviamente, no sé si entra todo por ahí, pero entra diversidad de gente con distintos temas también, imagino. Vos notás que se está haciendo, y además que tienen, sobre todo los que están más humildes, ¿no? La gente que está más postergada, ¿tiene los elementos como para poder protegerse, cuidarse? ¿Cómo lo ves? Y eso es una pregunta que todos lo sabemos y a veces yo en el hospital no puedo, en mi guardia no me puedo quejar de nada. Obviamente algunas cosas por protección para la familia,
es decir, incorporé nuevas, pero lo que es abastecimiento de barbijo, camisolín, cofias, pantuflas, están a disposición de la guardia. Pero yo me refería a la gente que viene. Si vos tenés una idea de cómo está, qué está pasando ahí. Que se quede en casa y que bueno, que esto tiene que pasar. Lo que tenemos que evitar es que colapse el sistema de salud, que esa curva sea lo más lenta posible. Para hablarte de cifras que no las digo yo, lo dice el gobierno de turno, de 26 días se acortó a 9 días el contacto. Por lo tanto, la cantidad de casos aumenta. Por lo tanto, nos acerquemos más a la curva y al pico de la curva, más, quizás sea día a día, ¿entendés? Sí, sí. Lo que hay que evitar, en resumen, es que colapsen los respiradores, perdón. Claro, lógico. Una pregunta breve para terminar, Cristian, y te agradecemos mucho y sabemos que estás en tu trabajo, que hoy es tan importante. Frente a tu tarea, con todas estas problemáticas que tenés del propio personal de salud, de la gente que asiste, ¿qué sentís cuando ves por televisión tipos que piden fin de la cuarentena a cualquier precio y que la Argentina sea como Brasil y como Estados Unidos? Y esa es una problemática cultural, ¿no? Cultural. Yo entiendo que... pero eso es lo que no se entiende de lo que es una pandemia, del concepto de pandemia. Ahora estamos en la lucha biológica, se puede decir, para que no tengamos muertos. Es entendible que si vos vas a protestar con todas tus libertades que tenés, pero estás rompiendo la cuarentena, y por lo tanto va a haber más contagios, va a haber más. También entiendo que la gente necesita dinero para vivir, pero no es que Argentina, el producto de la caída económica es por la cuarentena, es por la pandemia. En Estados Unidos no pararon, pero ¿cuántas personas quedaron fuera de la calle? ¿Y con cuántos muertos tienen encima? Yo te soy sincero, yo creo que la vida, como médico, después de 22 años de experiencia, la vida no se recupera más. En cambio, vos te quedás sin trabajo y teniendo vida te podés cargar arena, podés hacer algo y vas a ir saliendo, pero no después de cuando te tiran las piedras arriba del cajón no volvés más. Muchísimas gracias, Cristian, te agradecemos que nos hayas atendido y te liberamos para que sigas trabajando. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer ahora una pausa. Escuchábamos al doctor Cristian Santamaría del Hospital Piñero, y antes de irnos a la pausa te recuerdo de este tema que estábamos hablando con él y hacía referencia a Estados Unidos, ¿no? 40 millones de desocupados, 100.000 muertos. En 2 minutos volvemos con No mires para otro lado. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio Tuve de mucho tiempo todos. con dudas, pero vencí el miedo y me acerqué a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias a ellas, hoy conozco mi verdadera identidad y a mi familia biológica. Ahora puedo contarle a mi hija y compartir con ella mi historia y la de mis padres desaparecidos. Si crees que esta carta puede estar dirigida a vos,
y naciste entre 1975 y 1982, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Ayúdanos a encontrarte. Y ya estamos de vuelta en el aire con No Mires para Otro Lado. Escuchamos, Merlo, el spot como cada lunes de Abuelas. ¿Cómo hacemos para contactarnos con ellas? Porque recordá que si vos pensás que podés ser hijo desaparecido, si conocés a alguien que puede serlo, que solo la verdad te hace libre. Bueno, Castellucci, en este caso, ante el aislamiento social, hay dos formas. Está el teléfono 11-4384-0983, o entrar al mail dicen que es más efectivo, denuncias@abuelas.org.ar. Oscar, ibas a pasar el teléfono para que se conecten. Sí, si quieren dejarnos mensajes, quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo por mensaje de WhatsApp, puede ser audio, puede ser por escrito, 5595-6367. Si llamás de fuera de Buenos Aires, el 11 adelante, 11-5595-6367 para dejar mensajes para No Mires para Otro Lado, que en su continuidad ya estamos vinculados con la segunda charla que vamos a hacer, la segunda entrevista que vamos a tener en el día de hoy. Nuestra idea era recorrer desde quienes trabajan en la primera línea, no los que están en la conducción política y desde una mirada estratégica, sino de quienes están trabajando en la cotidianeidad, cómo es esa realidad compleja que tiene hoy el ámbito metropolitano, el AMBA, que es donde se concentra el mayor número de infectados y de muertos de la pandemia del coronavirus. En el día de ayer, entre la provincia de Buenos Aires, esa zona del conurbano, lo que hace el área metropolitana, y la ciudad de Buenos Aires, hubo más de 600 casos, y en total nuclean casi 14.000 casos, el amplísimo número de lo que está sucediendo en la Argentina de hoy. Para esto ya estamos en contacto con Laura Castellucci, apellido conocido, que ella hoy es médica obviamente, y está trabajando particularmente como coordinadora de seguimiento de sospechosos y contacto del COVID-19 en el municipio de San Miguel. Es parte de los proyectos que cada intendencia organiza para encarar esta tarea del control y el seguimiento del COVID-19. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Ambos. Bien. Un beso grande para los dos. Oscar. Bueno, gracias por atendernos. Laura, ¿cómo está la realidad hoy dentro de comentaba yo, los números generales del área metropolitana, de la provincia de Buenos Aires está complicada, en la zona del conurbano? Vos te desempeñás puntualmente en un municipio que es el de San Miguel, haciendo el seguimiento de sospechosos y de los contactos, que es una tarea que no se visualiza, no tiene mucha prensa, pero que es un trabajo cotidiano que se hace de cada municipio, que me gustaría que compartas con nuestros oyentes. Bueno, en realidad, tengo un equipo, somos 25 personas, en realidad es mucho más grande que 25 personas. Lo que hacemos es el seguimiento de todas las personas que se hisopan, o sea, todos los que se definen como sospechosos y por lo tanto se hisopan, y los llamamos todos los días para ver cómo están en sus casas, y ya implementamos medidas de aislamiento tanto para ellos como para todos sus contactos estrechos. En realidad es un laburo importante y complejo a la vez, porque implica que todas las personas que se hisopan entren en aislamiento estricto y todos sus convivientes también, o sus contactos estrechos, en forma preventiva hasta que tengamos el resultado del hisopado, como adelantarnos a el resultado, que puede ser positivo o puede ser negativo. En caso de ser negativo, toda esta gente, pasa a hacer el aislamiento como la comunidad, y los que sean confirmados siguen el aislamiento hasta cumplir los criterios de alta. O sea, es un trabajo realmente muy muy complejo, porque el municipio de San Miguel abarca varias localidades, es muy grande, y ustedes tienen un equipo exclusivamente dedicado a hacer este seguimiento, y se supone que también el municipio tiene que darle alguna asistencia a quienes están en esta situación, ¿no?
Sí, el proyecto es más amplio. Yo soy una de las patas del proyecto, digamos, el equipo que yo acompaño es una de las patas del proyecto, es más grande. Tiene varias intervenciones a niveles de lugares de discapacidad, de centros de jubilados, digamos, es mucho más amplio a nivel de colas de los bancos, a nivel de barrios vulnerables. Y además nuestro equipo mismo también tiene equipo territorial, que en caso de asistencia de alimentos, o como la gente no puede salir ni a comprar, o sea, queda aislada, tenemos asistencia de alimentos, asistencia de asistencia crítica en caso de que no tengan elementos de calefacción, o sea, acompañamos desde varios sectores. Tenemos asistencia psicológica en forma remota. Es bastante completo. La verdad que este trabajo con la parte de los sospechosos no lo están haciendo todos los municipios, sino algunos, pues bueno, porque requiere mucha gente trabajando y mucha gente dedicada a esto. Por ejemplo, los municipios vecinos nuestros, en general la mayoría de ellos no hay equipos como los nuestros de trabajo, y en muchos municipios tampoco. Sé que en algunos municipios sí lo están haciendo, pero bueno, nada, no todos los municipios tienen más posibilidades. Laura, Oscar Merlo te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Oscar? Escuchando una cosita, es impresionante esto que estás hablando, porque tiene una faceta de investigación, digamos, trasladando el tema de la investigación de mercado que se hacen habitualmente en esta sociedad de consumo. Esto ustedes están haciendo una investigación que me parece que si se establece como práctica sostenida, si se acaba en más, puede ayudar muchísimo a la prevención. No sé cuál es tu mirada al respecto. Me parece que es algo muy grande, que tiene mucho impacto, porque la verdad que la persona de que se hisopa recibe un llamado todos los días de una persona del equipo, en muchos casos es médico, para ver cómo están, para asesorarlos, para ver las necesidades, y en función de lo que se va planteando se van resolviendo situaciones. Esto puede pasar que en 3-4 días la persona sea negativa, pero bueno, ya hubo una asistencia, un acercamiento, la gente lo valora un montón porque el Estado se acerca y se hace presente en un momento muy complejo donde además te mandan a aislar, no puedes ni salir a comprar, no puedes, o sea, obviamente no puedes recibir visitas, o sea, quedan aislados completamente como para evitar propagación, siempre con el acompañamiento para que no queden aislados, no queden sin alimentos, no queden sin asistencia, ¿no? Pero claro, yo creo que esto va a tener mucho impacto en los números. Claro, Laura, pero además me da la impresión, yo te lo pongo en paralelo porque hago un trabajo parte que conozco un poquito en otra área, que de menos impacto, pero establece a lo largo una empatía y una relación con el pueblo, con la gente que te conectas, que bueno, que tiene sus cosas muy positivas, ¿viste? Porque la gente empieza a entender o empieza a comprender la necesidad de que un Estado esté más presente y además se siente justamente atendida y tenida en cuenta. Totalmente. Laura, ¿cuáles son los números que manejan actualmente? Sé que han hecho hace poquito un resumen. Sí, los municipios publican de que están trabajando. Los municipios publican a diario todo lo que son las estadísticas, digamos, oficiales. También todas las noches, a cargo del epidemiólogo del municipio, publica las estadísticas como para hacer el seguimiento de la región y, bueno, la provincia. Nosotros tenemos 96 casos confirmados a la fecha de ayer. 38 personas están de alta definitiva. Tenemos 6 fallecidos de esos 96 y 104 casos en estudio, que son sospechosos, digamos. Estamos esperando el resultado. Ya hemos descartado 1.119 casos. Por eso son negativos. Este último dato que das, digamos, ¿qué representaría? Si se puede hacer, no te quiero meter en líos estadísticos. ¿Cómo, perdón? No, que dijiste, que pusiste énfasis en los 1.000 y pico de rescatados, o no sé qué dijiste, descartados, algo así. Es un número que sirve, digamos, que es oficioso, ¿cuál es tu mirada? En realidad todas las personas, hoy por nación se están hisopando las personas que sean sintomáticas. No se hisopan personas asintomáticas por muchas razones, es medio complejo de explicar, pero no se hisopan personas asintomáticas porque uno elimina más virus cuando está sintomático. Entonces la detección del virus con el hisopado, que es la forma en la que se hace,
para el diagnóstico se hace cuando el paciente tiene síntomas compatibles con COVID. No se hace en población asintomática. Claro. Por supuesto que sabemos todos que hay un porcentaje que cursa asintomáticos, pero sería imposible testear a toda la comunidad. Por eso Nación baja las normativas del testeo en pacientes con criterios que condicen o que forman lo que es una persona sospechosa. Eso que decís, que viste que se batalla mucho desde algunos medios, que el tema de que hay que hacer testeo a toda la población, que son insuficientes. ¿Vos qué opinas de eso? Las medidas siempre van a ser insuficientes, los reactivos y los insumos son limitados, eso es una realidad acá y en todo el mundo, no es que acá. La mayoría de las cosas que está siguiendo Nación tienen la información de otros países que ya han pasado otras etapas de la pandemia, entonces tiene que ver con, o sea, las decisiones se toman en función de eso, de los recursos y las posibilidades y la utilidad también. Porque tampoco sirve testear a toda la comunidad y colapsar a toda la comunidad y colapsar el sistema de información también, porque el procesamiento de los datos y del estudio tiene como un límite también de realización. Entonces, hoy han definido desde Nación que no tiene sentido hacer hisopados a toda la comunidad, sino solo a los que cumplan los criterios. Te corro y te hago por ahí una pregunta no tan específica respecto a la tarea esta que están haciendo, esta tarea que es tan que tiene tan poca prensa, ¿no? Que es un trabajo tan meticuloso y además tan importante. Pero corrido un poco de esto, en estos días se está hablando muchísimo del tema de la utilización del plasma de aquellos que se han recuperado del virus para la cura de casos extremos, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires creo que está poniendo énfasis en esto. El Cucaiba está llamando a estimular la donación de sangre para obtener el plasma. Desde el punto de vista médico, ¿tenés alguna opinión? Mira, sabía que se estaba desarrollando, hasta donde tenía entendido era una idea y se estaba empezando a llamar a la gente. No tengo idea si ya se probó y funcionó, digamos. Como concepto médico en realidad es correcto. Lo que hacen es sacan los anticuerpos de la sangre, digamos, y se los ponen a las personas que están infectadas para que tengan la defensa. Habría que ver si esto en otros lugares del mundo funcionó. No tengo esa información para decirte correctamente, digamos. Pues bueno, pero déjame por lo menos compartir con nuestros oyentes que el Cucaiba está convocando a aquellos que están recuperados, que a nivel nacional es un número alto de recuperados, creo que ronda el orden de los 5.000, y el Cucaiba tiene un número que es el 0800 222 0101 0800 222 0101 para recibir donaciones, y están convocando a recuperados del COVID, y también están trabajando en este tema el Hospital de Clínicas, el Hospital del Cruce, el Posadas, el CEMIC y el Hospital Alemán. Digo, hay una movida por lo menos importante, y sé que se han entregado hace poquitos días, hace unos 10 días se empezaron a entregar ya los primeros sachets, no sé cómo se dice en términos técnicos, de plasma, para ser utilizado en algunos hospitales. Creo que General Rodríguez era uno de ellos, así que hay una movida grande al respecto. Puede ser una salida interesante. Sí, ojalá, y la verdad que, bueno, también son todas cosas que se van desarrollando, y la idea es que todo sume. Claro, y en función de lo que estamos transitando, Laura, que bueno, estamos entrando en el famoso pico, digamos, ¿cuál sería, vos seguramente vas a hacer las recomendaciones que hacen todos los médicos, obviamente, ¿te querrías poner énfasis en algún aspecto en especial hoy con esto? ¿Viste? Porque hay una especie de relajación, no por los anticuarentena que son denostables, sino que por ahí uno, empieza, es difícil mantener una cultura vinculada a los alimentos que entran a la casa, el lavado de manos. ¿Vos cuál sería tu comentario al respecto, que estás ahí en la trinchera?
Sí, yo creo que a la gente le pasan tantas cosas que el COVID es como una cosita tan pequeña. ¿En qué sentido lo digo? Es una pandemia, no quiero desmerecer la importancia que tiene, pero a la gente le pasan cosas en la vida, no tiene para comer, digamos, violencia, un montón de circunstancias que hacen que el hacinamiento, entonces un montón de circunstancias que cruzan la pandemia en todo lo que es la información respecto de los cuidados, que es entendible y es complejo de resolver. Cuando hay 15 viviendo en un cuarto, plantear el tema del aislamiento es muy complejo. Cuando no hay para comer, usar barbijo, bueno, a los barbijos hay que comprarlos, digamos. Entonces, todo eso tiene que tener un acompañamiento muy fuerte, que el Estado lo está dando, pero es entendible que la gente no termine de entender el riesgo o la situación que estamos corriendo. También es insostenible una cuarentena tantos días, incluso para aquellos que están con mejor situación económica y social, si querés. Lo importante es tratar de evitar que la gente entre a casa, que haya circulación de gente en las casas, eso es muy importante. Si se hace, que sean grupos muy reducidos y con protección, con barbijo. Contagiarnos, como dicen los expertos, nos vamos a contagiar la mayoría de nosotros, si no todos. El tema es hacerlo en pequeños grupos para que el sistema de salud no colapse. Entonces, el aislamiento es importante, entiendo que está cruzado por circunstancias muy fuertes, ¿viste? El que no tiene para comer necesita salir, ¿viste? O sea, no hay COVID que lo deje adentro, digamos. Porque esa situación de no poder comer es mucho más fuerte que algo que hoy no lo toca, no lo tacta y no lo tiene cerca. Entonces es muy complejo, la verdad. Digamos, ¿cuál es la expectativa que tienen puntualmente en San Miguel? Lógicamente ustedes trabajan con un presente, pero ¿cuál es la mirada que tienen hacia el próximo mes? ¿Cuándo piensan y hasta qué punto imaginan o construyen un escenario, digamos, cómo sería el escenario del próximo mes sobre el cual ustedes trabajan? Nosotros tenemos duplicación de casos hasta hoy cada 22 días. Con lo cual esperamos estar duplicando en esa fecha. Sabemos que en todos lados se va a incrementar más el número, esperamos poder mantener esa cantidad de días de duplicación. Nadie sabe hasta dónde va a llegar esto, la verdad. Ningún país sabe, en algunos países se comporta de una forma, en otros países de otra. La proyección no es clara, digamos, porque en todos los municipios se comporta diferente. Entonces, la verdad es que no tenemos tan claro cuándo va a terminar ni cuándo. Por ahora sabemos esto, que se duplica cada 22 días. Esperamos mantener esa duplicación en esos días para que no se haga más corta, digamos, pero no lo sabemos. Estamos tomando muchas medidas para evitar que se dupliquen más prontamente, pero no sabemos. Vos, Laura, ustedes están, digamos, en contacto cotidiano con las personas, bueno, que están infectadas, luego están en contacto con quienes, bueno, efectivamente quedan infectados y deben ser tratados. Ya tenés un vínculo de cotidianeidad con la enfermedad, digamos. Yo sé que vos muchas veces incluso hasta hablás vos personalmente con muchas de las personas que están siguiendo, digamos. O sea que vos tenés, no es una imaginación y lo es a través de los medios, sino que vos tenés un contacto directo. Cuando ves que salen estas personas, bueno, que hablan de infectadura y que convocan a otros a que salgan a la calle para luchar contra la cuarentena, mientras haces ese laburo cotidiano, ¿qué pensás de eso? Y es muy complejo porque yo veo la del otro lado, entonces la verdad que es como casi, no te digo kamikaze, porque no sé si es la palabra correcta, pero digo, me parece que una cosa es la persona que no tiene para comer y sale porque no le queda otra, y la otra es alguien que genera una movida contra el aislamiento
me parece que están en situaciones completamente diferentes. Nadie sabe cuál es la respuesta correcta. Hoy la nación, el presidente en este caso, y bueno, los comités de expertos han elegido este camino que bueno, todos tenemos dudas de si es el único, pero es el que hay que hacer hoy y es el que hasta ahora nos viene resultando, con toda la complejidad de lo que provoca, los problemas psicológicos que trae el aislamiento, que se hablaba en algún otro programa, todos los problemas económicos que trae el aislamiento. Entonces, no sé si hay una respuesta única que es correcta para todos. Yo de ninguna manera estimularía que la gente deje de hacer el aislamiento, porque no soy yo quien está con esa potestad, y hay gente inteligente que se dedica a esto y que ha estudiado y que ha elegido este camino, y bueno, tendremos que acompañar entendiendo las dificultades individuales de esto, pero nada de estimular abiertamente a que la comunidad, digamos, deje de hacer el aislamiento. La verdad que es muy compleja la respuesta, porque es muy caso a caso, las historias son diferentes. Bueno, Laura, se nos acaba el tiempo del programa, te agradecemos mucho el contacto con nosotros y bueno, te convocaremos en otra oportunidad y ojalá la próxima vez sea cuando esto esté en descenso y espero que sea parte de nuestra historia. Así que bueno, te agradecemos mucho. Estuvimos hablando con la esperemos que estuvimos hablando para nuestros oyentes con la doctora Laura Castellucci. Ella es coordinadora de parte del proyecto de los que hacen el seguimiento con los infectados de COVID-19 en el municipio de San Miguel. Bueno, esperemos que estas charlas de hoy te hayan sido útiles. Son la mirada de los tipos que están en la primera línea, que están haciendo el trabajo, y esto es lo que queríamos reivindicar, que hay voces que a veces no son las que suelen aparecer habitualmente en los medios, pero son los que laburan día a día en este tema. Así que, bueno, esperemos que te haya sido útil el programa. Te esperamos el próximo lunes en otra emisión de No Mires para Otro Lado. Merlo. Nada, que hoy a las 20 horas lo pueden escuchar el programa nuevamente. Claro, lo repiten los que no pueden escuchar al mediodía, de 20 a 21 en lo que fue su horario habitual, ya el de 12 a 13 es el nuestro. Puedes volver a escuchar hoy No Mires para Otro Lado si te perdiste alguna parte. Gracias a nuestro operador Carlos Di Mare y a nuestros oyentes. Bueno, será hasta el lunes próximo a las 12 aquí en la M740 Radio Rebelde. Si no miraste para otro lado, ahora quédate con el vuelto porque llega nuestro amigo Gulman. Chau, chau. Diferente, pues prefiero ser antibostero, anticuervo, antes que quemero, no de Racing,